Manda a tu Espíritu Santo, Señor Horacio, para que tú lo guíes, Señor, y seas tú el que está hablando a través de él. Y también, Señor, que abras nuestras mentes, Señor, para poder entender toda tu palabra. En el nombre de tu Hijo Yahshua, gracias. Amén. Amén, amén. Bueno, hoy nos toca el capítulo 71 del libro, que es um, una clase sobre el Espíritu Santo, que se titula, a ver, esperen que le digo cómo se titula. ¿Para qué el cristiano es llenado por el Espíritu Santo? Si ustedes me autorizan, si ustedes me autorizan, yo me voy a salir de esa clase y les voy a dar algo un poco más profundo. ¿Mm? Eh, ¿Por qué digo algo más profundo? Porque esa clase debe tener 3 o 4 hojas, ustedes la pueden leer en 10 minutos, leen toda la clase. Entonces que por ahí no tiene demasiado sentido que yo les dé nada más que lo que está escrito ahí. Quiero ampliarles el conocimiento y hay una materia que estudian los pastores, que en el posgrado teológico y práctico ministerial, que es el posgrado que hacen los pastores, y me gustaría darles algo de esa clase. Es la relación del creyente con el Espíritu Santo. Y yo estoy seguro, porque ahora los conozco a todos ustedes después de 3 clases que hemos tenido, hasta la cuarta, la anteúltima. Después de estas 3 clases ya los he visto a cada uno de ustedes y creo que no los va a asustar, ni los va a complicar, ni les va a resultar difícil estudiar algo un poquito más profundo que les va a aclarar algunas dudas que la mayoría de los creyentes tienen en relación con el Espíritu Santo. Por ejemplo, qué es la habitación del Espíritu Santo, qué es el sellamiento del Espíritu Santo, qué es el bautismo en el Espíritu Santo, qué es la llenura del Espíritu Santo, que son todos temas que han sido conflictivos entre los creyentes durante muchos años, y yo quiero pasárselos en limpio para que para ustedes no resulte conflictivo, porque en realidad son relativamente sencillos de entender los conceptos si uno le presta atención a las Sagradas Escrituras. Siempre vamos a estar fundando todo lo que enseñamos en la Biblia, ustedes ya lo saben. ¿eh? Porque aplicamos aquel texto de Hechos que dice que los de Berea, dice, y estos eran más nobles que los de Tesalónica. ¿Por qué? Porque recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces lo que yo aspiro de ustedes es que ustedes aprendan una cosa muy importante dentro de lo que es las religiones. Y es lo siguiente: no le crean a nadie. No sé si se lo dije antes, pero no le crean a nadie. Ustedes dicen, pero a usted le tenemos que creer. No, tampoco. Tampoco. ¿eh? Yo tengo un nivel académico y un nivel de estudio de las escrituras. Ustedes ya lo saben, deben haber leído mi currículum al final del material de estudio. Teológicamente tengo un máster en divinidades, 2 doctorados y todo lo que ustedes quieran, pero les pido por favor no me crean a mí, no me crean. Todo verifíquenlo, todo compruébenlo, todo escudriñenlo y compárenlo con las Sagradas Escrituras. Es muy importante eso. ¿Qué les estoy diciendo? No sé si ustedes conocen mucha gente, muchos pastores o teólogos o maestros de la palabra que le digan semejante cosa como no me crean. Pero yo sí se los hago. ¿Por qué? Porque es muy importante que nosotros empecemos por el principio. Y el principio es entender que la única verdad revelada es la que contiene las Sagradas Escrituras, la Biblia. Lo único que inspiró el Espíritu Santo, así como verdad revelada, donde no hay contradicciones,
donde no hay interpretación humana, donde no hay interpretación de las denominaciones ni de las diferentes religiones, es las Sagradas Escrituras. Esa es la única verdad. Por lo tanto, lo estoy diciendo, no es que yo pueda tener una mala intención, pero me puedo equivocar. Y si alguno me dice se equivocó en esto y me lo demuestra bíblicamente, yo cambio. No tengo problema en cambiar mi opinión. Desde que yo empecé a pastorear allá por el año 1995, he cambiado bastante. He cambiado bastante, he aprendido cosas y he cambiado. Si yo les contara mi experiencia cuando era pastor en Los Ángeles, ahí en Estados Unidos, todos esos años, aún desde que empecé a ser pastor, la otra vez me estaba acordando hasta que ya me vine de vuelta para Argentina, porque terminé de estudiar en la Universidad Teológica y con nada decidimos volvernos, y yo estaba mirando cuántas cosas aprendí y cuántas cosas cambié. Tuve que cambiar porque me di cuenta que estaba equivocado. Y muchas veces todavía, a pesar de que ya estoy viejito y he estudiado toda mi vida las Sagradas Escrituras, ¿cuántas veces veo cosas en la Biblia que me hacen dar cuenta que mis interpretaciones no estaban correctas? Así que con sinceridad y humildad se los digo, ustedes crean solamente lo que Dios dice, no lo que le dice ningún teólogo, ningún pastor, ningún rabino, ningún cura, ningún obispo, ni el papa. Y ni lo que digo yo tampoco. Ustedes siempre escudriñan las Escrituras, por eso nos hemos tomado el trabajo. 5 años tardamos en escribir todo el material de estudio de la facultad bíblica. El otro día encontré las hojas de derecho de autor de algunos de los libros que ustedes estudian, que los registramos en Estados Unidos cuando vivíamos, y sacamos el derecho de autor allá, o sea que desde aquella época 5 años tardamos en elaborar todo el material de estudio. No obstante, les aviso que anualmente, cada año, ustedes van a ver que el material va mejorando. O sea, hace 20 años que el material va mejorando porque lo vamos cambiando, vamos ajustando a más conocimiento de las Sagradas Escrituras. Entonces, esto es importante que se los diga de entrada. Por eso tratamos de fundamentar todo en la palabra de Dios. Entonces me gustaría hablarles del creyente y el Espíritu Santo, cómo obra el Espíritu Santo en el creyente. Ya les digo, esto es una lección que se la damos a los pastores en el posgrado, en una materia del posgrado, en la materia 5 del posgrado. El posgrado tiene 12 materias, en la número 5 esta es una lección. Y vamos a aclarar, y me gustaría que a usted le quede claro a partir de la lección de hoy, qué es la habitación del Espíritu Santo, el sellamiento del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo. Mire que estoy diciendo dos cosas, el bautismo del y el bautismo en. Son dos cosas diferentes. El bautismo del Espíritu Santo es diferente al bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, me parece que les voy a hacer un buen aporte si les enseño esto. Por eso me estoy apartando de una lección simple, que es la de Discipulado 3, y estoy yendo a esta que es un poco más profundo. No quiere decir que es imposible de entender o de interpretar, pero es un poquito más específica. Lo primero que vamos a hablar entonces, si ustedes van a tener que anotar porque no lo tienen en el libro, es la habitación del Espíritu Santo. ¿Qué es la habitación del Espíritu Santo? Voy a empezar con una anécdota, chicos, voy a empezar con una anécdota personal. Cuando yo era joven, la semana pasada era joven todavía, pero supónganse 50 años atrás, tal vez 50, 51 años atrás, estábamos en una reunión de jóvenes en Chacarita, ahí en la capital argentina, y en la ciudad de Buenos Aires, en Chacarita, y a un pastor de los que estaban ahí se le ocurrió
decir que yo no tenía el Espíritu Santo. ¿Vieron? Que yo no tenía el Espíritu. Literalmente se los cuento. Es una anécdota, es un pastor al que amo. Amo hasta el día de hoy, tiene 85 años el pastor, todavía vive en Miami, está retirado y sigue comunicándose conmigo, etcétera, pero lo amo. Pero a él se le había ocurrido, cuando yo tenía 16 años, más o menos 16, 17, hace 50 años atrás, porque tengo 67 ahora, que yo no tenía el Espíritu Santo. Entonces me agarraban todos los pastores, los líderes, y me oraban, todos encima mío, uno me agarraba del pecho, me refregaba el pecho así, y el otro, habla en lengua, habla en lengua, habla en lengua, y no me salía ni por casualidad, les aviso. Más que uno cuando es jovencito está limpio, ¿viste? Tiene la cabeza limpia, no anda cameleando, no anda mintiendo, no anda imitando, ¿eh? No se le ocurre imitar algún idioma foráneo, hablar en jeringoso, qué sé yo, en cordobés, lo que sea. No, uno es honesto y no me salía nada, la verdad no me salía nada. Y al sábado siguiente iba a la reunión de jóvenes y recibiste el Espíritu Santo. Y qué sé yo decía no. Y bueno, hablar, me venían todo encima, me tenían como media hora, una hora, no sé cuánto me tenían ahí. Y recibí, y todos gritaban y hablaban en lengua. Y yo quería, hacía fuerza para hablar en lengua. ¿Viste? Me esforzaba, ejercitaba el diafragma así como para vocalizar, para que me salga algo, no me salía nada. Y la verdad es que después crecí, ¿viste? Después crecí. Pero ¿en qué crecí? En conocimiento de la palabra de Dios. Y entonces yo dije, esta mañana, hoy a la mañana, cuando me puse a estudiar lo que les iba a enseñar, porque a pesar de que todo esto lo escribí yo, lo vuelvo a estudiar cada vez que lo voy a enseñar, ¿vieron? Entonces, cuando me puse a estudiar lo que les iba a enseñar, dije, ¿por qué no darle a los chicos aquello que a mí me resultó tan traumático cuando era joven, en aquella edad, para que les quede claro los conceptos? Y de ahí viene mi iniciativa de darles esta lección, que no la tienen en el libro, ni va a estar en el examen tampoco esta lección, pero que si les interesa, noten aunque sean las citas bíblicas. La primera es la habitación del Espíritu Santo, la habitación. Habitación no quiere Perdón, decir... Horacio, quisiera hacerle una pregunta. Dale. Escucho. Escucho, pero sin micrófono difícil, ¿eh? Jorge, sin micrófono difícil. Disculpe, Horacio. O sea que nosotros si seguimos estudiando esto y qué sé yo, en algún momento vamos a hablar en lenguas. Si nosotros seguimos esto estudiando, algunos que el Espíritu Santo le dé a hablar en lenguas, cuando venga un chino a la iglesia y necesita que le profeticen o que lo edifiquen o que le prediquen el Evangelio, el Espíritu Santo va a agarrar a algunos, si el chino no sabe hablar en castellano, por supuesto, va a agarrar a alguno y va a hacer que le hable en chino. ¿Viste? Eso sería hablar en lengua. Yo lo voy a aclarar, si ustedes me dejan en esta lección, porque si no fuera porque el apóstol Pablo llegó al tercer cielo y escuchó cosas inefables que no le ha sido dado al hombre oír, lo que se llama las lenguas angélicas, nos quedaríamos con, en Hechos de los Apóstoles, ir al original en griego, que dice que hablaban, cada uno lo escuchaba hablar en su propia lengua. En griego es dialectos con K, dialectos, y dialectos es la lengua, el idioma que entendía cada uno. O sea que si se hubieran puesto a hablar en lenguas angélicas para predicar el Evangelio en Hechos capítulo 2, no se hubiera convertido nadie. Sin embargo, se convirtieron 3.000 personas que estaban en Jerusalén celebrando el Pentecostés y que venían de más de 70 idiomas diferentes, la gente que estaba en Jerusalén en esa fiesta de Pentecostés. Así que voy a tratar de aclarar estas cosas a medida que desarrolle esta lección. Sí, me Sí. parece, a ver si entiendo yo, ¿no? Todos hablaban distintos idiomas, sin embargo, cuando les enseñaron, digamos, la palabra, entendieron lo mismo. El don de lenguas, según, anótatelo ahí, Jorge, ya que Sí. estás interesado en eso, surge de
los dones del Espíritu de 1 Corintios capítulo 12, donde habla de los dones de revelación, don de lenguas, don de interpretación de lenguas, don de sanidades, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento de espíritus. Eso es tema de otra materia, que la van a tener conmigo esa materia, la materia neumatología. Ahí les voy a enseñar más profundamente. Pero hoy me interesa no enseñarle nada de las lenguas, sino enseñarle de cuál es la relación del creyente con el Espíritu Santo. ¿Qué es la habitación del Espíritu Santo? ¿Qué es el sellamiento? ¿Qué es la llenura? ¿Qué es el bautismo con, el bautismo en? Y cuando lleguemos a esa materia que es neumatología, les voy a enseñar todo lo inherente al tema de las lenguas. Entonces, a ustedes anotaron ahí la habitación del Espíritu Santo. Y quiero decir unas cosas. ¿En qué estaban equivocados los pastores? Que yo los quiero todavía. Todos son amigos míos del Facebook ahora que estamos viejos. Ellos, yo, todos estamos viejos. Y que querían y me decían que yo no tenía el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no habita en alguna persona, eso indica que no es salvo, que no es salvado. No digo salvado porque ustedes, las chicas que hacen dieta comen pan de salvado, entonces digo que no es salvo, que no es salvo. Si el Espíritu Santo no habita en ustedes y en mí, significa que no somos salvos. ¿Quieren textos? Vamos a textos. Les voy a dar textos rápidamente y se los voy a ir leyendo yo. No se los voy a hacer leer a ustedes porque son bastantes, son muchos. Pero sí anótense la cita, Romanos 5:5. Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Estamos hablando de la iglesia de Roma, Romanos 5:5. Vamos a Hechos 5:32. Dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Hechos 5:32. Quiere decir que puede ser que alguien obedezca a Dios, obedezca sus mandamientos, sus instrucciones de vida, y no tenga el Espíritu Santo. Cuando acá está diciendo, Hechos 5:32, el cual ha dado Dios, el Espíritu Santo, a los que le obedecen. Vamos a 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y si ustedes estudian en particular la iglesia de Corinto, van a ver que era una iglesia, no sé si en la actualidad alguna de las iglesias donde nosotros nos congregamos es tan pecadora como era la iglesia de Corinto. Tenía de todo. Si ustedes lo sacan de leer 1 y 2 Corintios, realmente eran niños espirituales, había pleitos, contiendas, disensiones. Pablo no le podía dar alimento sólido, una iglesia muy, muy frágil, muy débil. Sin embargo, a la iglesia de Corinto le está diciendo que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahora, para redondear el concepto, le doy otro texto más. Romanos 8:9. Romanos capítulo 8, versículo 9. Me pregunta Ramiro, 1 Corintios, ¿cuánto? 1 Corintios 3:16. 1 Corintios 3:16. Bueno, ahora voy a leer Romanos 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Quedó claro eso? El Espíritu Santo mora en todos los creyentes. Habita, por eso le dije la habitación del Espíritu. La habitación no es la pieza del fondo. Le decimos la habitación, no. Habitación es que habita, que mora. Entonces el Espíritu Santo mora en todos los creyentes, y si quedaba alguna duda con todos los versículos anteriores, con este de Romanos 8:9, queda perfectamente claro. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y si no es de él, no es salvo.
Y si no es de Él, está fuera del reino de Dios. O sea, cualquiera que haya recibido a Cristo en su corazón, le haya entregado su vida, haya sido redimido por la sangre derramada en la cruz del Calvario, se haya reconciliado con el Padre a través del camino, la verdad y la vida, la cual es Jesucristo, el Espíritu Santo habita en él, mora en él. Entonces ahí tenemos un concepto de que el Espíritu Santo mora en todos los creyentes. Ahora le voy a dar otro concepto, que es el sellamiento. Entonces, segundo, B, como quieran poner ustedes, el sellamiento con el Espíritu Santo y las arras del Espíritu. Se lo voy a dar juntos en este punto, el sellamiento con el Espíritu Santo y las arras del Espíritu. Vamos a ver primero, si pusieron 2, será 2A, el sellamiento, significado del sellamiento. ¿Y qué sería arras? Ya, déjame llegar. Horacio, ¿arras con H? Sin H. Gracias. Sin H, arras, sin H. Es una palabra que uno cuando la escucha y la tiene que escribir, intuitivamente tiende a escribirla con H. Intuitivamente el cerebro, a los que estamos acostumbrados a leer, a estudiar, intuitivamente te lleva a escribirla con H, pero no, es sin H. Es una palabra contable, una palabra de contadores. Ya le voy a contar lo que es a Jorge principalmente. Va dedicada para Jorge cuando cuentes lo que son las arras. Pero ahora, vamos primero con el sellamiento. Sellamiento, hay poco ahora, ¿vieron? Antes voy a hacer una carta del correo, tac, 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 sellaba. Se sellaba todo. En todo lado. En el banco se sellaba, en el correo se sellaba. Ahora el cajero te da un ticket y qué sé yo, ya no hay más sellamiento. Entonces nos quedó medio lejos el concepto como para visualizarlo. Acuérdense que nuestro cerebro, chicos, ustedes son estudiantes, nuestro cerebro aprende mediante imágenes visuales. Cuando alguien te está hablando, tu cerebro construye la imagen de lo que te están diciendo. Así hablaba Jesús. Por eso Jesús hablaba con parábolas, para que a los discípulos se les formaran las imágenes visuales de lo que ellos cotidianamente conocían. El sembrador salió a sembrar parte de la semilla. ¿Ven? Yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador, vosotros los pámpanos. ¿Ven? Todas imágenes visuales. Ahora, la imagen visual del sellamiento se nos escapó con la modernidad de los tickets. Pero imaginémonos un empleado sellando. Sellando. Cuando yo me recibí de contador y empecé con el estudio contable, sellábamos los libros de sueldos. Íbamos al Ministerio de Trabajo y en el Ministerio de Trabajo te daban, vos llevabas libros rubricados, te daban un sello y un coso de eso donde está la tinta, una almohadilla, ahí está, una almohadilla y un sello. Y te ibas a una oficinita y tenías que sellar todas las hojas del libro con el sello del Ministerio de Trabajo. Eso se hacía en esa época, eso es sellamiento. Ahora, En los contratos inmobiliarios todavía se sella. los contratos inmobiliarios, pero se sellan cuando la ADA tenía una inmobiliaria, íbamos al Banco Provincia y sellábamos, por ejemplo, los contratos de locación, lo metíamos dentro de una máquina y la máquina ¡tup!, te sellaba el contrato de locación. Al principio se sellaba con un sello donde se ponía el importe el impuesto de sello que vos estabas pagando por el contrato de locación. Así que hemos vivido un poco, no somos viejos de gusto. Hemos trabajado de todo y hemos hecho de todo. Así que de eso se trata el sellamiento. El diccionario dice que sellamiento es la acción y resultado de sellar o sellarse una cosa, es poner un sello. Y como bien dijo el alumno, que se me corrió la pantallita ahora, ya, que se sellaban los contratos de las operaciones inmobiliarias. Básicamente lo que se sellaban las inmobiliarias eran los contratos de locación. Los boletos de compra-venta nunca se sellaron porque después la escritura siempre el vendedor y comprador la hacían por un importe menor. Esto lamentablemente quedó grabado, pero como ninguno de ustedes tiene una inmobiliaria, no hay problema, la AFIP no los va a perseguir.
pero lo concreto es que el sellamiento, me olvidé de bajar el volumen del teléfono y está llamando mi suegra. O sea, ¿qué es lo que voy a hacer? Bajar el volumen, obviamente. Si puedo, pero evidentemente no pude. Así Pastor, sí, pastor, tengo una consulta. ¿cómo no? ¿Cómo no? Ahí las aras es lo que habla en Efesios número 1 de las bendiciones espirituales en Cristo. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Es otra alumna que se está adelantando al tema, pero sí, claro que sí. Ay, perdón. Claro que sí, Silvina. Le quería Sí, preguntar, porque sí. muchas veces he puesto a meditar sobre esa palabra, las aras Arras, son... arras con R, dos R's. Arras. Sí, las arras son como un anticipo Bien. o ya queda sellado. Bueno, chicos, tomen lo que acaba de decir Silvia. Tómenlo como concepto inicial. Ahora lo vamos a explicar, cuando llegue al tema. Cuando llegue al tema lo voy a explicar bien, pero tomen ese concepto de anticipo, que es correcto, que es correcto. Bueno, sigamos con el sellamiento. Sellamiento, ¿qué hace sellar un contrato? Como decía recién el alumno, da fe. Vos haces una fotocopia autenticada por escribano. El escribano te sella la fotocopia y tiene validez como si fuera original. Da validez legal, validez jurídica, los provee de autoridad, documenta que son auténticos. Los documentos que deben ser mantenidos en secreto se sellan. Entonces ahora van a entender cuando dice que Jesús, el Cordero, es digno de desatar los sellos y abrir el libro. Hay un libro, un rollo, que está mantenido en secreto, está sellado. Para que entiendan lo que es el sellamiento. Es más profundo de lo que nosotros nos imaginaba. Con un sello el propietario marca lo que es de su propiedad. Le pone un sello en el trasero a la vaca. Eso es un sello, Es un sello... Digamos que sería, pastor, sería como que nos firma la adopción. Vamos a ver, dame un cachito. Como que legaliza la adopción de los que somos hijos. Bien. El Espíritu Santo es un sello de que pertenecemos a Él. Es como la vaca que ¿vieron cuando hace la... no me acuerdo ni cómo se llama eso cuando... Una marca. Sí, pero cuando se hace el acto, ¿no? De que pasan todas las vacas y se le pone el fierro caliente, ahí es el sello del propietario que marca que es de su propiedad. Se llamaba la yerra en las vacas. La yerra, bien. Es mío, que nadie me lo toque. ¿Les gusta esto? Lo que significa el Espíritu Santo, el sellamiento, es mío, que nadie me lo toque. Dios está diciendo, te estoy dando mi espíritu y te estoy sellando y te estoy declarando que sos mío, legalmente sos mío, que nadie te toque porque sos mío. Está bueno eso, está fuerte. Bueno, la otra cosa que se hacía también con el sello era, vio que el padre del hijo pródigo le dio el anillo, le dio el anillo de sello. Vieron que ahora se pone por deporte el anillo de sello. Mi mamá siempre quiso regalarme un anillo de sello, pero mi mamá era mucama en casa de familia, lo que se llama sirvienta, entonces nunca me pudo comprar un anillo de sello y ya tiene 84 y se quedó con la ilusión, ni yo me lo compré. Entonces, pero ¿qué significa el anillo de sello? Sellás el documento porque sos el príncipe, el hijo del rey o el rey. O el rey. Acuérdense de esa chica que se llamaba Jezabel, que mandó a matar a un pobre desgraciado ahí, la viña Nabot, y lo agarró a Acab cuando estaba durmiendo, le sacó el anillo de sello y le selló la sentencia de muerte a Nabot para quedarse con la viña. Miren cuántas cosas significa el sello. Nosotros estamos sellados por el Espíritu Santo de Dios. De Dios.
Somos de su propiedad, somos de su pertenencia. Somos de su pertenencia. Los lugares donde no se podía entrar, pergaminos, las vasijas de la cueva de Qumran, ahí donde se encontraron los pergaminos, todos sellados, no se podía entrar, no se podía... Es de Dios. Dios nos ha sellado con su Espíritu Santo. Eso lo van a encontrar en Apocalipsis, capítulo 5, versículos del 8 al 10. Anótenlo, no lo voy a leer, porque ya me atrasé un poco con el tema. Hay un sello puesto en la relación entre Dios y el creyente. De parte de Dios, Dios nos conoce porque tenemos su sello. Los sellos no se parecen, no son iguales, son identificatorios porque son diferentes. Nosotros tenemos un sello mediante el cual Dios nos conoce, y ese sello es: hemos sido sellados por su Santo Espíritu. Y de parte de todos los que invocamos el nombre de Cristo, ese sello nos indica que nosotros nos debemos apartar de toda iniquidad y vivir conforme a sus instrucciones. Segunda Timoteo 2:19, anoten, Segunda Timoteo 2:19. Existía ¿Cuánto, pastor? Sí. ¿Cuánto? Segunda Timoteo 2:19. En esa época existía un sello que se llama sello de pivote, que tenía dos caras, un sello de una cara y un sello de la otra cara. Fíjense lo que dice esto, Segunda Timoteo 2:19. Dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Cuál es el contexto en el cual está escrito esta carta a Timoteo? El sello pivote con dos caras. Una cara del sello es: conoce el Señor a los que son suyos. Y la otra cara del sello es: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Muy interesante, ¿no? Muy interesante. Si nosotros no sabemos que existía un sello doble, no entenderíamos este versículo, por ejemplo. Ahora lo entendemos. Horacio, Sí. Sí. nosotros hablábamos de la hierro recién de las vacas. Sí. Y los patrones hierran las vacas para que los cuatreros no las roben. O sea, lo que hace Dios con nosotros es prácticamente lo mismo. Exactamente, Jorge, exactamente. Exactamente. A ver, vamos a seguir. Anótense Juan 6:27. Se lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Miren lo que dice la Biblia de las Américas. Dice: trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Es sobreabundado en versículos. Me parece que se me fue la mano porque se me está yendo el tiempo, pero vamos a las arras. Las arras, que era lo que más le preocupaba a la gente. Las arras se usan siempre en plural. Este es un idioma que yo como contador he utilizado porque es un idioma contable. Arras. Arras siempre se utiliza en plural. Se trata de un vocablo griego que alude a la prenda que se entrega como garantía de un contrato. A ver. Supónganse que... Voy a agarrar a alguien ahí, a ver. Déjenme elegir a alguien. A Ramiro. Ramiro vende la moto. Ramiro vende la moto. Lo agarré a Ramiro porque es de Cosquín, así que me queda cerca. Así que Ramiro vende la moto. A mí la que me gusta, les aviso, es la CB Twister 250. Azul me gusta. Así que Ramiro justo vende una CB Twister 250 con 1000 kilómetros.
en 700.000 pesos. Le estoy dando hasta los precios, los que quieren comprar una ya saben más o menos cuánto vale. Entonces, ¿qué hago? Voy a lo de Ramiro, la miro, dice, está buenísima, buenísima, está impecable. Ramiro, haceme un recibo, te dejo, no vamos a ser muy miserables, vamos a dejar 50 lucas, 50.000 pesitos. Vendría a ser como la seña. Bien, esos son las arras. Lo que se entrega a cuenta de una operación, en garantía de que no me voy a arrepentir. En garantía de que no me voy a arrepentir. Si me arrepiento de venir mañana con las 650 lucas que me falta, perdí las 50 lucas que te di de arras. De garantía, de anticipo. En inglés, de down payment. Para la gente de la inmobiliaria, opera que si me arrepiento pierdo la seña y si se arrepiente el vendedor me tiene que dar la doble seña. Acá el vendedor es Dios, no se arrepiente. No se arrepiente. Nos ha dado un anticipo, es el comprador, mejor dicho, el que nos compró. Ha dado un anticipo por nuestra compra. Ahora, imagínense si el anticipo es el Espíritu Santo, lo que será cuando recibamos la plenitud. Porque el Espíritu Santo es el anticipo, es las arras, el anticipo. Son las 50 luquitas que le di a Ramiro por la moto y todavía espera a él que yo le dé los 650 que falta para la posesión completa. Entonces imagínense si Dios está diciendo, yo te estoy dando las arras, el anticipo. ¿Cuál es el anticipo? Mi Espíritu Santo. Lo que será cuando estemos en la plenitud y le veamos cara a cara y estemos plenamente en su presencia. Es muy, muy impresionante, muy impresionante. Entonces, Pastor, sí. esas aras que Él sella, por más que el creyente se pierda, no deja de ser hijo, sino que sería pródigo. Acuérdense que el creyente no se pierde. Si se pierde es porque no era creyente. Porque la salvación no se pierde, se gana. La salvación la vamos a obtener cuando venga Cristo. La salvación es un hecho futuro. Seremos salvos. Miren en la Biblia, busquen la palabra salvación. Ninguno de ustedes, ni yo, somos salvos todavía. El apóstol Pablo lo decía. Ni yo mismo pretendo haberlo ya cansado. Y después decía, no vaya a ser cosa que yo habiendo sido heraldo de otro, yo mismo me pierda. O sea, la salvación es algo que se obtiene a futuro. Así que mejor que vivamos en santidad y en obediencia, porque nadie es salvo todavía. Por eso la preocupación de algunos pastores y líderes y creyentes flojitos de papeles, siempre la preocupación es, no, la doctrina salvo, siempre salvo, la salvación no se pierde, y están preocupados. ¿Por qué estás preocupado, hermano? Si estuvieras seguro de que sos de Cristo, no estarías preocupado por perder la salvación. Entonces la salvación no se pierde, se gana. Por eso después de Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Voy a predicar de esto el sábado que viene en Coquín. Cenaré con él y él conmigo. Punto. Y sigue el versículo siguiente. ¿Por qué sacan el versículo siguiente? Porque se asustan. Porque el versículo siguiente dice, el que venciere se sentará conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono con mi Padre. ¿Quién va a ser salvo? El que venciere. No el que crea y haga una oración de arrepentimiento y diga, anota mi nombre en el libro de la vida, y después el otro día le pega a la mujer. Donde está lo mejor lo cortan. Donde está lo mejor lo cortan, exactamente. Entonces, bueno, voy a seguir más adelante. Tengo mucho más para hablar de arras, pero creo que con esto es suficiente. Cuando hagan el posgrado van a estudiar completamente la profundidad que tiene el concepto de arras y los pasajes del Nuevo Testamento. A ver, 2 Corintios, eso sí se lo voy a dar, 2 Corintios 1, 21 y 22. 2 Corintios 1, 21 y 22. Y habla de las dos cosas que hemos estudiado ahora.
Se los leo. Y el que nos confirma con vosotros es Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también, miren qué interesante, el cual también nos ha sellado, ahí tiene el sellamiento, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Ahí tienen los dos conceptos, el sellamiento y las arras. Y como decía Silvia hace un rato, en Efesios 1, 13 y 14 encontramos las arras también. Efesios 1, 13 y 14. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Ves las arras? Ahí te lo está diciendo jurídicamente. Es el anticipo hasta la posesión de la moto. Le doy las 50 lucas, el anticipo. ¿Hasta cuándo? Hasta la posesión completa. ¿Vieron que lo dice así ahí? En una terminología jurídica. Entonces, Efesios 4:30, anótenlo también, Efesios 4:30 les va a decir, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Por lo tanto, la redención, lo que leímos recién en Efesios 1, dice que fuimos sellados y recibimos las arras hasta la redención. Y este que leímos en 4:30, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Y ustedes dicen, no, pero ya somos salvos. ¿Están seguros ustedes? Ustedes son estudiantes. Yo en una iglesia jamás diría esto. Jamás diría esto porque se me va a la mitad de la iglesia. Me invita un pastor a predicar y yo le digo esto, se le va a la mitad de la iglesia, ¿vieron? Pero a ustedes sí se lo digo, son estudiantes. Tienen que tener la mente, la cabeza libre de preconceptos y prejuicios para escudriñar las Escrituras. Acá está hablando a futuro de la redención, está hablando a futuro de la salvación. Entonces, ¿cómo es el asunto? No se los voy a aclarar en esta materia para que lo estudien, lo investiguen y que vean que en la Biblia la salvación es a futuro. Seremos salvos en el día de su venida. Entonces, mejor que hasta el día de su venida obedezcamos y estemos dentro del reino de Dios para que no nos quedemos afuera. Porque si el apóstol Pablo, después de haber escrito la mitad del Nuevo Testamento, o más de la mitad del Nuevo Testamento, todavía decía, no vaya a ser cosa que si yo fui heraldo de otro, yo mismo me pierda, y nosotros tenemos una soberbia tan espantosa que decimos, somos salvos y la salvación no se pierde, anda a decírselo al Señor cuando Él venga, si te encuentra en pecado, apartado de Él. Vamos a ver, estudienlo, investiguenlo, se los dejo para que lo estudien. No es tema de esta materia, así que no se los voy a contestar porque no es tema de esta materia. Pero lo pueden ir estudiando, ¿vieron? Lo pueden ir estudiando. Vamos ahora al tema más traumático y conflictivo para los evangélicos pentecostales, de lo cual yo he sido pastor toda mi vida. Yo fui toda mi vida pastor pentecostal, les aviso. Les aviso. Mi viejo era pastor de los hermanos libres. Yo toda mi vida he sido pastor pentecostal. Así que este es un trauma para nosotros, los pentecostales, que es el bautismo del Espíritu Santo. Entonces pongan como punto 3 el bautismo del Espíritu Santo. Ahí es donde nosotros tenemos que prestar atención a dos cosas. ¿Cuál es la palabra que se usa? ¿Cuál es la palabra que antecede al bautismo del Espíritu Santo? Yo le digo el bautismo del Espíritu Santo, pero puede ser el bautismo por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo quiere decir una cosa. Hablamos en castellano. Ustedes son estudiantes. I'm sorry for you. Son estudiantes. Entonces yo les hablo para estimular el conocimiento. Una cosa es el bautismo por el Espíritu Santo y otra cosa son los versículos que habla del bautismo con o en el Espíritu Santo. Entonces, por un lado vamos a explicar qué es el bautismo por el Espíritu Santo y otro es el bautismo con o en. Con o en, que es lo mismo. Con o en y por.
Bien, déjenme respirar porque he hablado demasiado y no tengo edad ya para hablar tanto. ¿Vieron? Tengo que ir respirando de vez en cuando. Vamos primero al bautismo por el Espíritu Santo. Por. A ver. En mi época de primero de albañil, y después de albañil fui constructor, mientras estudiaba en la Universidad de Buenos Aires, y después que me recibí de contador, aunque fui gerente de empresas, estuve en el directorio de la Coca-Cola, etc., lo mismo seguí construyendo, ya no con albañil, como albañil, sino comprando casas viejas, refaccionando, he hecho algún edificio que otro. Hemos hecho unas cuantas cosas con la Dita, que es una especialista en la pala ancha y en cargar carretillas con escombros. ¿Vieron? Entonces, hemos trabajado bastante. Entonces, esta casa fue hecha por mí. Avenida Colón, no le voy a dar el número, pasan y dice, ese edificio fue hecho por Horacio y la Dita. Van a nuestra casa en Cosquín, donde vive mi hijo Pablito con su esposa. Esa casa fue hecha por Horacio y la Dita. ¿Se entiende? Fue hecha para que entiendan que el por es quien hace una acción. Quien hace una acción. Entonces, estar bautizado por el Espíritu Santo se trata de una acción hecha por el Espíritu Santo. ¿Cuál es esa acción? Ese ministerio del Espíritu Santo. Ese ministerio es el de bautizar en el cuerpo de Cristo a los que creen. Bautizar en el cuerpo de Cristo a los que creen. Y eso lo hace a través de la iglesia. Quiere decir que cuando la iglesia está bautizando un recién convertido, ese recién convertido está siendo bautizado por el Espíritu Santo a través de la iglesia. El propósito del bautismo por el Espíritu Santo es añadir a los creyentes al cuerpo de Cristo, etc. No les voy a dar más hasta que hagan el posgrado, pero que entiendan esto. ¿Dónde lo encontramos? En 1 Corintios, por ejemplo, capítulo 12, versículo 13. Capítulo 12, versículo 13. Dice, porque ven la palabra por, la resaltan con un marcador fluorescente, le hacen un círculo alrededor, la subrayan, lo que quieran. Pero ven que dice por. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. El bautismo añade al recién convertido a la iglesia. Cuando predicó el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, en Hechos capítulo 2, dice, fueron bautizados y se añadieron a la iglesia 3.000 personas. Fueron bautizados y se añadieron a la iglesia. El bautismo es el primer acto de fe que te añade. Porque es arrepentidos y creed, o sea, es arrepentimiento bíblico y fe bíblico. Entonces el arrepentimiento te trae de retorno a la casa del Padre. Por eso se llama teshuvá, que quiere decir retorno. Retorno. El arrepentimiento te trae de retorno a la casa del Padre para que empieces a vivir por medio de la fe bíblica que se llama emuná. Empiezas a vivir mediante la fe bíblica. La fe bíblica, la emuná, no es creer en las fantasías que te dicen en las iglesias. No es creencia religiosa, no es superstición. La verdadera fe bíblica, lo que está traducido como fe en la Reina Valera del 60, en hebreo es emuná, que quiere decir creencia, quiere decir compromiso, lealtad hacia nuestro Salvador, quiere decir responsabilidad, etc. Ese compromiso implica que el justo por esa fe vivirá, no creyendo las cosas que te venden los religiosos. No, es
Una fe que creo en Él, creo en sus milagros, creo en su poder, pero también es una fe comprometida, responsable, leal a mi Redentor. Por eso es vivirá, ¿ve? Es continuo, es el caminar, no es un acto, es continuo. El primer acto de fe comprometida que hace un creyente es el bautismo. El arrepentimiento lo trae de vuelta. Después tiene que vivir por fe. La primera obediencia Se le que... silenció el micrófono. ¿Qué pasó? ¿Hace mucho que se había cortado o no? Bien. Dijo el primero. El primer acto comprometido que hace un creyente, el creyente está en un reino que puede ser el reino de cualquiera, les aviso. Dice, no, estaba en el reino de Satanás. ¿Por qué lo vamos a castigar hacia los pobres inconversos? Está en el reino de quien manda en su vida. Y cuando Satanás tentó a Eva, no le dijo, pasate a mi reino. Te dijo, seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. Entonces, tenés varias alternativas. Una estar en el reino de quien manda en tu vida. Un reino es un rey y súbditos que le obedecen. Ahí hay un reino. Un rey que manda, súbditos que obedecen. Si tu suegra manda en tu vida, como mi suegra que acabo de llamar, ¿vieron? Pero no manda en mi vida. ¿Qué sé yo? A lo mejor no me di cuenta. A lo mejor manda a través de la dita, no sé. Pero lo concreto es que si tu suegra manda en tu vida, ¿en qué reino estás? No contesten, muchachos, no contesten, ya sabemos, en el reino de tu suegra. Si tu mujer manda en tu vida, ¿en qué reino estás? No contesten, muchachos, porque se van a deschavar, decía mi abuelita. Ahora, si vos sos el que mandás en tu vida, como Adán y Eva, coman del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal y seréis como dioses. Si vos sos tu propio Dios, vos mandás en tu vida, estás en tu propio reino. De ninguna manera estás en el reino de Dios. Entonces, si me quiero pasar de reino, tengo que cambiar quién manda en mi vida. Esto es evangelio puro, ¿eh? Se lo acabo de predicar a un empresario hoy a las 5 de la tarde. De 5 a 7 estuve predicando esto. Vos estás en el reino de quien manda en tu vida, porque un reino es un rey y súbditos que obedecen. Ese es el evangelio. Jesús vino predicando el evangelio del reino. Evangelio del reino. Arrepentíos y creed en el evangelio. El reino de los cielos se ha acercado, así que arrepentíos y creen en el evangelio. Entonces, fíjense, un rey y súbditos que le obedecen. Por lo tanto, si lo primero que me mandó y dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado, lo primero, ser bautizado, no le obedezco al rey que digo que ahora me metí en su reino. ¿Estoy en su reino o en qué reino estoy? ¿O sigo en el mío? ¿Se entiende? ¿Por qué es tan importante el bautismo como primer paso de fe? Entonces, ¿quién te bautiza para añadirte a la iglesia? Por eso Hechos capítulo 2 dice que los que se bautizaron como 3.000 y fueron añadidos. Fueron añadidos a la iglesia como 3.000 personas. Ahora, ¿quién te bautiza? ¿Quién te bautiza? El Espíritu Santo a través del cuerpo de Cristo. Sea a través del pastor, de un líder, de todos los líderes, de qué sé yo, de todos que se meten en el bautisterio, en el río Coquín, lo que quieran ustedes. Pero te bautiza el Espíritu Santo a través de la iglesia. Por eso es por. ¿Quién hace la acción? El Espíritu Santo a través de la iglesia. Y ustedes me podrán decir, pero no es el Espíritu Santo, es la iglesia. Ajá, entonces explíquenme por qué Ananías y Zafira, cuando vendieron una propiedad y retuvieron una parte, el apóstol Pedro le dijo, ¿por qué mentisteis al Espíritu Santo? ¿Por qué le dijo? ¿Por qué mentiste al Espíritu Santo? Si ellos le habían mentido a la iglesia. Porque el Espíritu Santo habita en la iglesia. ¿Se entiende? Entonces ahí van a entender por qué el bautismo en agua está hecho por el Espíritu Santo a través del cuerpo visible de Cristo, que es la iglesia. Y ahora vamos a con o en. Ya por quedó claro. Ahora vamos
al tema más lindo, que es con o el, bautismo con el Espíritu Santo o bautismo en el Espíritu Santo. Ser bautizado con o en el Espíritu Santo tiene que ver con la llenura. Tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo en el creyente. Y esta es la que a nosotros le confundían, hacían una ensalada entre todas las relaciones que el creyente tiene con el Espíritu Santo. Ser bautizado con el Espíritu Santo o en el Espíritu Santo tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo en el creyente. Hechos 1.5 dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados, ¿qué dice? Con, ¿ven? Tiene que ver con la llenura. Juan bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y fue esa llenura que descendió en el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2. Esa llenura. Ven que con tiene que ver con llenura. Otro texto, Mateo 3.11. Mateo 3.11. Está hablando Juan el Bautista, Juan el Inmersor, que está diciendo, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él os bautizará, y mira la palabra que usa, en Espíritu Santo y fuego. Tiene que ver con la llenura. Y ustedes dirán, pero todos estamos llenos. No, hermano, no estamos todos llenos. Y no solamente no estamos todos llenos, sería muy deseable que cada día oremos por la llenura. Es solo el anticipo de la moto. Es solo el anticipo, pero el Señor quiere que estemos llenos. Por eso da una orden. Da una orden. ¿Cuál es la orden? A ver. Que no encuentro el texto donde dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. A ver si alguno lo encuentra antes que yo. ¿No está en Primera de Tesalonicense? Vamos, dígame segunda. El versículo. Segunda de Tesalonicense 5, por ahí. Versículo. Efesios 5, 18 al 20. A ver, léelo. A mí se me corta cada rato porque no me anda bien el wifi, profe. Bueno, pues te vamos a perdonar. Donde dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. ¿Se acuerdan? ¿Efesios cuánto dijo? Efesios, ¿cuánto? Acá lo tengo. Dale. ¿Quién lo tiene? ¿Cuál es? ¿5 cuánto? 18, 19. Dice, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser lleno del Espíritu. Ajá. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, sed llenos del Espíritu Santo. Ahí. Claro, el embriague es una felicidad momentánea. Sí, es más profundo todavía. Miren, si ustedes siempre, acuérdense chicos, cuando analicen un texto, miren los verbos. Miren los verbos, porque los verbos son las acciones. Un verbo refleja acción. Amar, estudiar, caminar, son todas acciones. Entonces miren los verbos. Dice, no os embriaguéis. Ese es modo imperativo presente. Tiempo presente, modo imperativo. Es una orden. Imperativo es una orden. No os embriaguéis con vino. Pero después viene otra orden. Dice, sed llenos.
es imperativo, modo tiempo presente. Modo imperativo, tiempo presente. Es una orden, sed llenos. Si la Biblia te está diciendo imperativamente sed llenos, te está dando una orden que tenemos que cumplir. Lo cual significa que no estamos llenos en todo tiempo. Si no, no te diría sed llenos. Si Quiere decir que estuviéramos podemos estar llenos. Algunos de ustedes que son más espirituales que yo pueden estar llenos. Yo, que no soy tan espiritual como ustedes, necesito todos los días, y a veces cuando me voy a juntar con alguien, Señor, lléname con tu espíritu, lléname, la llenura, lléname para poder predicar con denuedo tu palabra, lléname para darme los dones del espíritu, don de ciencia, don de sabiduría, don de discernimiento de espíritu, porque estoy hablando con un inconverso que es un genio, que fue intendente de una ciudad en el interior del país, que es empresario, que está podrido en guita. Señor, lléname. ¿Saben qué hice yo? Yo oré así. Señor, lléname. Lléname. Para poder predicar con denuedo. Y eso no quiere decir que no tenga el Espíritu Santo, porque que no es la habitación del Espíritu Santo, no es creyente. No quiere decir que no esté sellado. No quiere decir que no tenga las arras. No quiere decir que el Espíritu Santo no usó la iglesia para bautizarme. Quiere decir que necesito tener una llenura permanente del Espíritu Santo y tengo que procurar esa llenura porque la palabra de Dios me dice, sed llenos del Espíritu Santo. Tiene una implicancia lo que dijo Silvia recién, porque no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Y acuérdense, nunca estudien la Biblia sin un diccionario al lado. Nunca. Siempre el diccionario al lado y analizar los verbos, analizar el contexto inmediato y el remoto. Inmediato y remoto. Pero ya se los voy a enseñar cuando les enseñe hermenéutica bíblica. Pero lo concreto es, disolución significa confusión. Entonces, lo que te está diciendo la Biblia es, si vos pensás que el vino te lleva a un nivel espiritual que te saca de vos, estás equivocado. Lo que te hace el vino te confunde. En cambio, el Espíritu Santo te aclara los pensamientos. La función del Espíritu Santo, según Jeremías 31-33, es dar la instrucción de Dios en nuestra mente, escribirlo en nuestro corazón, para que seamos su pueblo y Él sea nuestro Dios. Jeremías 31-33. Y la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón es claridad de pensamiento, es claridad de entendimiento, es sabiduría de lo alto. Es sabiduría de Dios, es sabiduría del Espíritu Santo, es palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento de espíritu. Y estando mamado no creo que tengan demasiada palabra de sabiduría. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Entonces, por eso dice, ustedes, esas borracheras espirituales y todas esas macanas, no os embriaguéis, hermano, tened la mente clara para obedecer a tu Creador. Tened la mente clara. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay confusión. Te lleva, después del segundo vaso, ya te empezás a confundir, ya te empieza a agarrar sueño, algunos empiezan a decir pavada. En cambio, ser lleno del Espíritu Santo, vas a tener una total claridad de la palabra de Dios en tu mente y en tu corazón. ¿Cómo somos llenos? Estando en oración y buscando todo el tiempo del Espíritu. Exactamente. La guía. Perfecto. Perfecto. Vas a... O sea, escuchar la radio cristiana, por ejemplo, levantarnos y pasar tiempo con Él. Estar siempre como en las cosas del Espíritu. Me encanta la interpretación que hace Silvia. Yo oro por la llenura cada vez que tengo que ir a predicar el sábado a Coquín a las 7 de la tarde. ¿Saben qué? Desde hoy que es martes, ayer a la mañana que empecé a preparar la predicación. Señor, lléname con tu Espíritu Santo, dame de tu santa palabra. Yo no sé quiénes van a estar ahí en Coquín el sábado. No conozco la situación de ellos, no sé quiénes van a estar, cuánta gente va a haber. No conozco su corazón, no conozco sus necesidades. Pero tú, Señor, sí
sí conoces todas esas circunstancias. Dame una palabra para esa gente. Lléname con tu Espíritu Santo. Dame sabiduría de lo alto. Revélame los textos. Dame, Señor, dame, y todos los días. Y hoy, martes, sigo orando por lo mismo. Ya preparé la predicación. Sigo orando por lo mismo. Sigo orando por lo mismo. Y hasta último momento voy a imprimir las 4 hojas que escribí y voy a marcar con un color aquello que el Espíritu Santo aún a último momento me va revelando que tengo que enseñar en ese lugar o predicar en ese lugar. Lléname para predicar. Una pregunta, pastor. ¿Qué pasa si nosotros cuando oramos le pedimos, o sea, si oramos por un pariente, alguien, que lo llene del Espíritu para que pueda conocerlo a Dios? ¿Está bien orar así? Pedirle a Dios que llene a la persona con el Espíritu Santo está fuera de lo que es las Escrituras. Dios no va a llenar con el Espíritu Santo un inconverso. Acuérdense, cuando enseñamos, por ejemplo, sanidad interior, consejería bíblica, liberación de espíritus malignos, nunca podéis liberar de espíritus malignos. O sea, viene una sesión de liberación a alguien que es inconverso. ¿Cómo lo liberás? No, te estás metiendo en el terreno de Satanás. No le pertenece a él. ¿Cómo haría entonces, pastor, en ese caso, si uno quiere orar para que esa persona conozca? Claro, entonces fíjate, con un tema de liberación, lo primero que hay que hacer es predicarle el Evangelio para que reciba a Cristo. Dice, no, pero yo doy consejería, soy un consejero bíblico. Ahora la ADA está dando un curso de consejería bíblica los lunes. Entonces, no le podés dar consejería a alguien que no es creyente. Porque te está metiendo en el reino de Satanás a darle consejería a sus súbditos. Entonces, cuando alguien viene a consejería que no es creyente, ¿qué haces? ¿Lo echás? No. Le predicás el Evangelio. La primera consejería es predicar el Evangelio, predicar el Evangelio, predicar el Evangelio. Cuando recibe a Cristo, ahí le podés dar consejería porque ya se cambió de reino. Entonces, ¿cuál es la oración correcta cuando voy a predicar el Evangelio a alguien? Señor, que tu Espíritu Santo obre y que libere las mentes. Eso, así oraba Anacondia en las campañas cuando yo tenía 20 años, 22, 23 años. O sea, Satanás suelta las mentes. Así oraba Carlos Anacondia. Por eso hay un libro de él que me regaló un día que estábamos cenando en Buenos Aires, que es Oíme bien, Satanás. Él oraba de esa manera. Yo no oro así como él. Yo digo, Señor, manda tu Espíritu Santo para que destrabe las mentes, para que libere las mentes, para que prepare la tierra, para que cuando vayamos a sembrar tu santa palabra, la tierra esté preparada para que la semilla germine, crezca, dé fruto a 100, a 30, 60 y 100 por uno, que esa gente sea salva. Prepara los corazones. Pero no que llene a la persona, porque no puede ni entrar a la persona, porque pertenece al reino de Satanás. Puede obrar, pero no entrar en la persona. Pastor. Sí. Yo oraba, envía tus ángeles, Señor, para que hablen a esa persona. ¿Está mal? No, no está mal. No está mal. Y otra pregunta. Una vez escuché así de oído que el Espíritu Santo llevaba a Jesús y Jesús llevaba al Padre. Sí, eso no está en la Biblia. Sí, no lo busqué ni nada, pero escuché así de oído. A ver, quisiera que busques y me traigas un texto que diga eso. Si no está en la Biblia... No, ni lo busqué, porque supuestamente cuando recibimos a Jesús, recién ahí viene el Espíritu Santo. Bien, está claro. Entonces ahora, sobre la base de la Biblia, ¿cómo es? También, Horacio, también puedes ver, te consulto si puede ser así, que el Santo Espíritu Dios toque el corazón de esa persona inconversa para que él se pueda acercar a Dios. Obvio, bien, me encantó eso. ¿Quién? ¿Micaela está hablando? Micaela. Bien, es perfecto eso. Porque... Puede ser como con el faraón también, ¿o no? El Espíritu Santo es el que redarguye de pecado, de justicia y de juicio. El que convence. O sea, sí, claro que el Espíritu Santo está actuando en el inconverso, preparando el camino, preparando el corazón, redarguyéndolo. Redarguir quiere decir convencer. Convenciéndolo de pecado, de justicia y de juicio para que se arrepienta. Claro que es obra del Espíritu Santo. No es obra nuestra ni de nuestra inteligencia, es porque somos excelentes predicadores. El Espíritu Santo es el que hace la obra. No hay duda de eso. Pero yo no puedo pedir que lo llene al inconverso,
Que obre puedo pedir. Esa es la oración correcta. Obra, Señor. Obra, Espíritu Santo. Manda a tu Espíritu Santo que lo convenza a este desgraciado de pecado, de justicia y de juicio para que se arrepienta. ¿Vieron? Bueno, no quiero decirles cómo oro yo porque ustedes se van a asustar. Pero bueno, ya se están asustando, imagínense. Como los conozco, ¿vieron? Conozco a algunos que les voy a predicar el Evangelio, algún intendente de algún pueblo. Y sé contar sus costillas, porque encima soy contador y siempre uno se entera de algún curro. Entonces, Señor, redargúyele de pecado, de justicia y de juicio. Señor, hazlo pomada para que se arrepienta. Que obre tu Espíritu Santo para que meterlo en una crisis tan grande que no le quede otra salida que recurrir a ti y arrepentirse y recibir a Cristo, ser añadido a la iglesia y que sea nuestro hermano, porque lo vamos a recibir con los brazos abiertos como miembro de tu cuerpo. Pero ahora que está allá, hay que hacerlo pomada. Por eso no me hagan caso a mí, no me hagan caso a mí. Pastor. Sí. Qué pesada. Cuando usted habló del bautismo por el Espíritu, me tocaron justo la puerta. Así un pedacito, deme nomás. No pido que me diga todo de nuevo. Por el Espíritu. ¿Cuándo es por el Espíritu? Por el Espíritu usa la iglesia para bautizarte en agua. El Espíritu Santo te está bautizando en agua. ¿Quién me bautizó en agua? El pastor Horacio. Está frito entonces. El que te bautizó en agua es el Espíritu Santo usando a la iglesia. Y di el ejemplo de Ananías y Zafira. ¿Por qué habéis mentido al Espíritu Santo? ¿Qué Espíritu Santo podría haber hecho Ananías y Zafira? Si yo les macaneé a ustedes. Pero el Espíritu Santo es el que habita en la iglesia. Entonces, el que le mienta a la iglesia, miente al Espíritu Santo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. El que le miente a la iglesia está mintiendo a Cristo. Interesante, ¿no? Bueno, les voy a demostrar solamente esto y ya termino con este tema y vamos a otro. Siempre me queda otro. Y yo tengo que demostrarles a ustedes, en estos minutos que me quedan, que los discípulos de Jesús, 120 del aposento alto, no quiero decirles dónde bajó el Espíritu Santo el día de Pentecostés, para que lo investiguen ustedes, investiguen dónde bajó el Espíritu Santo, dónde estaban en ese momento, pero lo concreto es que ellos pasaron 10 días en el aposento alto, probablemente donde se celebró la última cena, probablemente. Pero ese día de Pentecostés descendió el Espíritu Santo y lo llenó de una manera como no hay registro en la historia, en toda la historia de la humanidad. Esa llenura del Espíritu Santo fue impresionante. Impresionante. Bien. Pero si ustedes miran, en el mismo capítulo. No, vamos a ir un poco más adelante. En el capítulo 4, versículo 8. 4:8 de Hechos. Un rato más adelante. Ahí Pedro, que había sido llenado de una manera especial por el Espíritu Santo, vuelve a ser llenado. Entonces Pedro, dice, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Vuelve a ser llenado. Chicos, cuando vayan a predicar el Evangelio, cuando vayan a predicar en la iglesia donde se congregan, cuando vayan a enseñar la palabra de Dios en la iglesia donde se congregan, cuando tengan que servir al Señor, pidan una llenura especial del Espíritu Santo. Y ustedes dicen, pero bueno, esto es relativo. A ver si es relativo. A ver qué dice Hechos 4:31. 4:31. Hechos 4:31. Dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Qué bárbaro, ¿no? ¿Cuánto hacía? ¿Un día, 2 días, 3 días, 4 días? Que habían estado en Pentecostés siendo llenos del Espíritu Santo de una manera que nunca antes había sucedido.
Y después los agarraron, los metieron presos, los fajaron, les pegaron con varas, los prohibieron hablar y qué sé yo, y se juntaron y oraron, Señor, que con denuedo prediquemos tu palabra, Señor. ¿Y qué pasó? ¿Eran los mismos o no eran los mismos? Eran los mismos que habían sido llenados de Pentecostés. ¿Y qué dice acá? Cuando hubieron orado y pidieron denuedo para predicar la palabra, denuedo para predicar la palabra, dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta que hubo otra llenura? Lo mismo a Pedro, que estaba lleno del Espíritu Santo, a los discípulos que hablaban en lengua y evangelizaron 3.000 personas en un día, en una predicación. Y acá otra vez fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para algo específico. Estas son las llenuras para algo específico. ¿Para qué fueron llenados acá? Para hablar con denuedo la palabra de Dios. Por eso les digo, cada vez que tengan que hacer algo en el nombre del Señor, pidan la llenura para eso. Ahora uno me dice, pero no tengo trabajo, voy a una entrevista laboral. ¿Puedo orar por la llenura? Porque falta esa pregunta que me hagan, se me ocurre a mí. ¿Puedo orar por una llenura para la entrevista laboral? Y sí, claro que sí. Señor, lléname con tu Espíritu Santo para que al abrir de mi boca fluya la gracia de tus hijos. La unción que dice, cuando lleven ante las autoridades, no penséis lo que vais a decir, que el Espíritu Santo va a hablar por ustedes. Entonces, Señor, habla a través mío. Señor, dame gracia. Transforma aún mi rostro feo y viejo en un rostro agradable y luminoso. Señor, transforma hasta mi voz y dame palabras de gracia sazonadas por sal. Sazonadas con sal. Eso lo dice la Biblia. ¿Ven? Entonces, ahí va a pasar lo que dice Silvia. Voy a estar permanentemente dependiendo del Señor, en comunión con el Señor. Voy a cumplir ese de orar sin cesar en todas las cosas. Y el Señor me va a ir llenando con su Espíritu para darme esa gracia, esa identidad de hijos suyos. Hay mucho más que podría decir, muchísimo más, pero creo que para haberlo sacado del tema, el tema es muy profundo, esto da para mucho más, pero creo que estamos bien. Otra llenura, Hechos 13:52, a ver, Hechos 13:52. Me entusiasmo con el tema porque el tema es impresionantemente importante. Alguien que tenga Hechos 13:52. 13. 52. Acá lo tengo. Bueno. Dice, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Estamos en Hechos capítulo 13 ya. Y otra vez otra llenura. Y si vamos a Hechos capítulo 6, cuando se nombran a los 6:3, donde se nombran a los diáconos, ¿se acuerdan? Los diáconos que atendieron a las necesidades de las viudas. ¿Cuáles eran los requisitos? Dice, busca. Sí, a ver. Busca pues, hermano, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Entonces, Esteban, Felipe, los 7 diáconos, tenían que estar llenos del Espíritu Santo para poder ser diáconos, para atender las necesidades de las viudas. Yo cuando era chico iba a la escuela dominical y nos enseñaban esto y yo pensé que era mozo. Vieron que había como un restaurante donde todas las viudas comían ahí y los diáconos eran como mozos que andaban con las bandejas sirviendo a las mesas a las viudas. No, es una metáfora. ¿Le paga la carne, Gordi? Una metáfora. Lo que significa es que atender a la mesa de la viuda eran administradores que agarraban la guita, planificaban las compras en el supermercado de esa época y proveían a las necesidades para que ninguna de las viudas, ni las judías nativas de Jerusalén, ni las judías griegas, porque eran todas judías, dice las griegas, los griegos, los griegos eran todos judíos nativos y judíos que habían retornado a Jerusalén, y
y no haya diferencia en la alimentación, en la atención. Por eso nombraron a estos 7 diáconos, que no eran mozos, sino administradores. Administradores de recursos para hacer las compras y que todas las viudas sean bien alimentadas, en definitiva. También la llenura del Espíritu Santo tiene que ver con madurez espiritual. Madurez espiritual. ¿Qué quiero decir con madurez espiritual? Madurez espiritual es, a medida que vamos viviendo y vamos experimentando esta llenura del Espíritu Santo, esta relación, esta iluminación, esta revelación de la palabra de Dios en nuestra vida, y vamos pasando por pruebas, y nuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, que aunque perecedero, es probado por fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Eso va produciendo en nosotros una madurez espiritual. Entonces el Espíritu Santo tiene 2 obras en el creyente. Tiene muchísimas más, pero las 2 que yo destaco para ustedes es esta llenura para cosas especiales y una llenura para vivir una relación permanente, una habitación permanente que me va haciendo madurar a través del conocimiento de la palabra, de nuestras oraciones, de nuestra adoración, pero de las pruebas. De las pruebas. Yo sé que los creyentes, me pasaba a mí cuando planté la iglesia en Cosquín, venían gente de otras iglesias que se agregaron acá, que andaban sueltos por ahí, se agregaron a la iglesia que plantaba, y me venían a preguntar todo. ¿Puedo hacer esto, pastor? ¿Puedo hacer aquello? ¿Puedo hacer lo demás allá? Y yo les enseñé algo que tenemos que aprender. Cuando otra persona piensa por vos y haces lo que dice la otra persona y no querés pensar porque tenés miedo a equivocarte, no vas a madurar nunca. La equivocación, los fracasos te llevan a madurar espiritualmente. Cuando vos te caigas y te levantes, ese error no lo cometés más. Yo escribí un libro, que creo que ha sido mi primer libro que escribí, que se llama Herramientas para transformar tus fracasos en victorias. Creo que lo escribí cuando vivíamos en Estados Unidos. Se agotó, se agotó. Hasta el cura me compró uno. Entonces, no le tengamos miedo a cometer errores. Los que somos viejos y tenemos un poco de experiencia y madurez, ¿saben cómo la hicimos? A través de las equivocaciones, de los errores, de los fracasos. Y hemos transformado nuestros fracasos en victorias, porque no somos fracasados, sino que somos hijos del Altísimo, y cada fracaso, cada prueba ha sido una oportunidad para madurar y crecer espiritualmente. ¿Sí? Bien, no voy a decir más nada porque me entusiasmo y me quedo acá en este tema solamente. Hay una... Me encanta cómo explica. Bueno, gracias. Por lo menos de toda la cantidad de alumnos que tengo ahí, a uno le encanta cómo explica. Gracias, gracias. Una pregunta, ahora. La verdad que es A todos apasionante. nos conforma con lo que dice y no queremos interrumpir mucho, nada más. Gracias. ¿Oración? Sí, Micaela. Es como dice, a todos nos gusta, pero por eso a mí me gusta más escucharlo que interrumpir. Qué bueno. A mí también me gusta que me escuchen más que me interrumpan. ¿Qué, Micaela, qué ibas a decir? Repite la segunda obra del Espíritu Santo en el creyente. La madurez. El crecimiento espiritual, la madurez espiritual. Que eso es permanente. A ver, mírenme. Esas llenuras especiales para predicar con denuedo, para una entrevista, para hacer un trabajo. Alguien es albañil y tengo que resolver un tema de la obra y el arquitecto no viene hasta la semana que viene. ¿Saben cómo se ora ahí? Espíritu Santo, inspirame, iluminame. Señor, decime, ¿qué tengo que hacer? Iluminame. Le meto 4 hierros
A ver, ¿le meto 4 hierros del 10 o le meto 6 del 8 a la columna? No tengo a quién preguntarle, no me puedo quedar sin trabajar, Señor. Esas son cosas puntuales. En cambio, la obra del Espíritu Santo en nuestra maduración es algo permanente, constante. A ver, se lo voy a graficar como si estuviéramos en la escuela. Si tuviera un pizarrón se lo hubiera graficado así, mira. La obra para la llenura para cosas especiales es así. Tac, tac. Cada vez que la necesita me llena, como a los discípulos. El mismo Jesús. En cambio, la obra para madurez espiritual es una constante creciente. En un eje de coordenadas ortogonales cartesiano es una recta positiva o una curva con pendiente positiva. No quiero volverlos locos, pero miren la pendiente positiva. Es permanente. Voy madurando por el Espíritu Santo a través de las pruebas, a través de la vida, a través de las acciones, a través de servirlo, a través de que aquel que prediqué, que lo discipulé, que le dediqué cuánto tiempo, me defrauda, se va al mundo, se va a otra iglesia, me vuelve loco, cayó en pecado, se fue con la directora del coro, qué sé yo. Me pasó todo eso, les aviso, en mi vida pastoral, así que por eso les digo. Entonces, Horacio, sí. le quería hacer una pregunta. ¿Es lo mismo las pruebas que la cosecha? Las pruebas es tu fe que es probada. Y la cosecha es cuando recojo lo sembrado. Entonces Jesús le dice, mira los campos que están listos para la siega. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Entonces ahí está hablando de la cosecha. Miren muchachos, acá y lo que nos está pasando ahora. Nos falta obreros en la mies para que hagan la cosecha para el Señor, la cosecha de almas. En cambio la prueba está probando tu fe, que es más preciosa que el oro, que aunque perecedero es probado por fuego. O sea, que la prueba es hacerte pasar por el fuego, te aviso. La prueba es cuando el Señor te hace pasar por fuego, de dos maneras. Una es a través de algo que te hace Él, personalmente, y otra es cuando le levanta la barrera a Satanás y lo deja que te tiente. Como lo hizo Job. Satanás no te puede tocar. Yo conozco gente que anda echando fuera a Satanás todo el día, la mañana hasta la noche. No, quédate tranquilo, Satanás no te puede tocar sin el permiso del Señor. Tuvo que ir 2 veces hasta el tercer cielo a preguntarle a Dios si le permitía tocar a Job. Satanás no puede tocar a ninguno de ustedes, a no ser que Dios se lo permita. Ahora, la tentación de Satanás es tentación para destruirte. Pero cuando Dios le levanta la barrera para que te toque, para que te tiente, esa tentación para destrucción se convierte en una prueba que siempre es para edificarte, para el crecimiento. Dios no tienta a nadie, lo dice la Biblia. Dice, cuando seáis tentados, no digáis que sois tentados de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni Él mismo puede ser tentado. Sino cuando sois tentados de su propia concupiscencia, sois tentados, y la concupiscencia después que ha concebido, etcétera, etcétera. Eso ustedes ya lo saben de memoria, igual que yo. Entonces, Dios te puede probar directamente o levantarle la barrera a Satanás para que entre, pero lo que era tentación de Satanás, cuando pasa por la autorización de Dios, se convierte en prueba. Está Dios bajo control. Por eso dice que Dios con la tentación da la salida. Porque no pierde el control de tu vida, porque sos un hijo de Él. No te deja a merced del enemigo. No estás en el reino del enemigo. Seguís siendo hijo de Él y Él, como permite a Satanás, te va a dar la salida. Entonces ahí está la oración para que el Espíritu Santo te dé la sabiduría para encontrar la salida y la fortaleza para crecer en madurez espiritual. Por eso se dice que no nos va a dar una carga más pesada de la que podamos llevar. Excelente, es así. Horacio, Yes. Y muchas veces lo permite para... No, que muchas veces lo permite, que le da el... No, que muchas veces, digo, Dios le permite a Satanás que entre, porque hay algo que no queremos cambiar y a veces tiene que ser más duro.
para nosotros realmente cambiar, digamos, qué sé yo, muchas veces, una cosa tonta que me pasó, no hay forma de ponerme el cinturón, por decirte, y me tocó pagar una multa y me rasqué por todos lados, la tuve que pagar, pero me enseñó, nunca más dejé de ponerme el cinturón. Una cosa tonta, digamos. Es Muchas que veces Dios le permite entrar. Satanás te va a tentar en tus debilidades, acuérdate. Así como vos te conoces desde que naciste, Satanás te conoce desde que naciste. Sabe todas tus debilidades. El hermano, que no hay en las iglesias de ustedes, no hay, menos en la facultad bíblica, el que era mujeriego cuando era inconverso. Cuando viene al Señor, tarde o temprano, Dios le va a levantar la barrera a Satanás para que te tiente con una mujer. Porque no pasaste el fortalecimiento de esa área débil. Entonces la tenés que fortalecer para lograr la santidad. Entonces, he escuchado más de uno en la iglesia decir, antes cuando no era creyente no me daba bolilla ninguna mujer, ninguna. Ahora se me regalan todas. ¡Ah! ¡Qué lindo! Digo yo, me encanta, como pastor me encanta, porque Dios te está probando para fortalecer esa área. Le levantó la barrera a Satanás para que te sacuda ahí. Y encima te va a mandar una hermosa. Y te va a sacudir ahí. Entonces, si pasás la prueba, vas a seguir madurando. Si no pasás la prueba, está frito. Milagro. ¿Qué iba a decir Milagros? Sí, por ejemplo, yo recién estaba pensando en el Padre Nuestro, o no sé cómo se dice, la oración que hizo Jesús. Él dice, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. ¿Sería así referido a esto? ¿O más o menos a qué área de referencia? Está perfecto. Está perfecto. Una traducción que debe ser la Reina Valera del 60 dice, no nos metas en tentación. Quiere decir, Señor, ten misericordia de nosotros, no le levantes la barrera a Satanás, no se la levante porque no sé qué voy a hacer, porque soy débil, Señor, no le levantes la barrera. Eso quiere decir, no nos dejes caer en tentación, no nos metas en tentación, o como decía Silvia, junto con o alguien de ustedes, junto con la tentación da la salida. Estamos orando todo en ese sentido. Horacio. Sí, Micaela. No pasamos la prueba, ya pasa a ser un pecado, ¿no? Claro. Ya no pasamos la prueba. El paso que viene es el arrepentimiento. El arrepentimiento para recibir el perdón, pero ponerle la firma que viene otra prueba igual. Parecida. Hasta que no pases ese escalón de la escalera espiritual, van a venir pruebas iguales. Por eso en las iglesias tenemos tanta gente que sigue en el mismo escalón. Y cada vez que viene, el domingo siguiente está otra vez. Pastor, óreme porque otra vez caí en este. Y vos decís, hace 10 años que venís cayendo que lo mismo. ¿Se dan cuenta? No pasó el escalón. No maduró en ese aspecto. Por eso está siempre en el mismo lugar. Siempre en el mismo lugar. Porque las pruebas son para hacerte pasar a un escalón más alto espiritualmente, de madurez espiritual. Más lleno del Espíritu Santo, más lleno de la palabra de Dios, más lleno de la presencia de Dios. Entonces, si esa prueba le levantó la barrera a Satanás, Satanás te mandó la tentación, Dios la convierte en prueba. Ojo, la prueba es para probar. La tentación es para voltearte. Entonces, Dios sería entonces prueba, tentación, consecuencia y pecado. Si yo no paso la tentación, caí en pecado. Toda tentación, Satanás la da para que caigas en pecado. Para eso Satanás da la tentación. Cuando Dios la deja pasar, se convierte en prueba para que puedas pasarla y madurar espiritualmente. Si superaste esa prueba, ya no te manda la rubia de 90, 60, 90. Ya está, esa la pasaste. Te quedás con la gorda de casa. Listo. Muchas veces también somos atraídos y seducidos por nuestra propia concupiscencia, como dice Santiago 1. Claro. Muchas veces somos nosotros que somos probados por nuestros propios pecados que hay en nuestro corazón. Nosotros, y después termina dando luz. Bueno, los evangélicos tenemos la costumbre de echarle la culpa al diablo. De ahí viene la famosa frase que creo que hay una novela que se llama Pobre Diablo. Pobre Diablo se liga toda la culpa. Y resulta que dice, sino que de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y la concupiscencia, cuando concibió, dio a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Pero no arrancó por Satanás.
Arrancó por mi debilidad, por mi instinto que no está sometido al reino de Dios, al gobierno de Dios. Mi instinto, mis gustos, mi sabor por darle al trago, a la timba, a las malas compañías, a lo que sea. Imagínense lo que sea, que estas cosas ni aún se nombren entre vosotros. Bueno, chicos, creo que nos pasamos como 6 minutos de la clase. Y prepárense porque no falte ninguno. Denme en el presente, obviamente. Yo ni lo miro, pero la hada toma todos los presentes. Así que pongan el presente, pongan el nombre y presente. Y el martes que viene tenemos la última clase de esta materia conmigo. Y yo les agradezco mucho, son muy buenos, muy inteligentes todos. Gerardo Colnago no dice nada, pero me mira. Bueno, yo les agradezco. Por supuesto que estoy agradecido ahora y voy a estar siempre agradecido por este curso que es extraordinario. Este grupo que es extraordinario. Gracias a todos ustedes y el martes 19:30, como siempre, estaremos juntos. Bendiciones para todos. Gracias a usted, pastor. Muchas gracias, Gracias, muchísimas gracias por la Muchas enseñanza. gracias, Horacio. Bendiciones. Bendiciones. Gracias, profe. Nos vemos. Bendiciones, Ahora sí. bendiciones para todos. Gracias, Mauricio. Nos vemos. Bendiciones. Chao, Horacio. Bendiciones. Chao, bendiciones. Gracias. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su facultad bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.